buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Soy Carolina del Río, directora ejecutiva de Fundación Un Camino, y como ya es costumbre desde hace un buen tiempo, a lo menos 3 años, los primeros lunes de cada mes hacemos esta charla abierta a todo público para que puedan disfrutar de distintos temas, gozar con la compañía de interesantes invitados. Así es que bienvenidas, bienvenidos quienes están aquí en la sala. También le doy la bienvenida a quienes se nos están uniendo a través de YouTube. El tema que nos convoca es un tema apasionante para hablar de dos hombres apasionantes: fe y resistencia cultural, mística cristiana de Sublet y Di Girolamo. Estos gigantes de la cultura nacional murieron hace un par de meses, y la propuesta de esta tarde, provocadora, necesaria, es detenernos un poquito a mirar sus vidas, su pensamiento, el legado que nos dejaron estas dos figuras esenciales de nuestra cultura. Tanto Claudio Di Girolamo como Gastón Sublet se atrevieron a vivir una espiritualidad muy libre, crítica, profundamente encarnada en la historia y en los dolores de nuestro tiempo. Creyentes, artistas, intelectuales incómodos, defensores del pueblo mapuche, en el caso de Sublet, denunciaron los dogmas, incomodaron a conservadores, a progresistas, a liberales, nos incomodaron a todos y nos dejaron una herencia que merece ser leída con honestidad, sin idealizaciones, pero también sin simplificaciones. Y para ayudarnos y acompañarnos y guiarnos en esta conversación y en esta reflexión, tengo el honor y la alegría de tener de invitado a Pablo Walker Cruchaga. Pablo es sacerdote jesuita, filósofo, teólogo, artista visual. Su vida y su obra han estado marcadas por el compromiso con la justicia, la memoria, la dignidad humana y también, por supuesto, por el arte. Ha sido capellán del Hogar de Cristo de la Universidad Alberto Hurtado y actualmente acompaña al Servicio Jesuita de Migrantes. Pablo nos invitará en esta charla a dejarnos incomodar, que el pensamiento de Di Girolamo y Sublet nos cale hondo, que este pensamiento libre, actual, nos confronte con nuestras formas de vivir, de mirar el mundo, etc. Así es que con mucha gratitud, Pablo, gracias por tu tiempo, gracias por la preparación de la charla. Bienvenido. Como de costumbre, va a exponer nuestro invitado y al final vamos a hacer las preguntas. Entonces les pido que las preguntas, comentarios, inquietudes los vayan poniendo en el chat. Quienes se están uniendo a través de YouTube lo hacen también en la plataforma donde corresponde y nosotros vamos a ir recogiendo las preguntas y te las hacemos al final, Pablo. Todo tuyo el auditorio. Bienvenido, Pablo, y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Bueno, muy grato verles algunos, otros me los imagino y otros nos encontraremos ahí cuando esto quede grabado. ¿Algún dedito para arriba que me diga que esto se escucha? Sí, estupendo ya, con eso ya soy feliz. Bueno, terminó la charla, espero que les haya gustado. Oye, bueno, me da lo que dice Carolina, me da pudor, reverencia. No soy yo el que pretendería incomodar a nadie. Tratemos de que en esta conversación sea el Espíritu de Jesús vivo el que nos saque trote, ¿eh? Eh, Gracias por estar acá. Les invitamos a regalarnos unos minutos donde ojalá tenga el formato como de la conversación espiritual. Y a propósito de estos, como decía Carolina, estos dos gigantes, está claro que yo no soy un experto. Las últimas 2 semanas he leído sobre ellos más que ustedes, pero ustedes los han conocido de mucho antes que yo y han hecho camino con ellos. Eh, y bueno, le pido así al Espíritu Santo que nos ilumine la ampolleta, porque no se trata de ser eruditos, sino de tomar la posta.
Y dicho lo anterior, entonces ahora yo le voy a tratar de compartirle algo y acuérdense de mi cara porque soy esa cara a la que está hablando detrás de estos monos que van a aparecer. Ahí está. Carolina, ¿se está viendo lo que estoy? Sí, ¿Sí? se está viendo Perfecto. perfecto. Ya. Bueno, bienvenidos a este taller sobre la espiritualidad que yo he llamado sabiduría originaria de Cristo, presente en dos gigantes que nos acaban de dejar. Y gracias a la Fundación En Camino por inventar este espacio. Lo mejor sería sumergirse ustedes mismos en las obras de estos gigantes, probablemente ya lo hicieron. Y personalmente tengo la sensación de que son como de lo mejor del espíritu del Vaticano II. La Iglesia contó con ellos para ensanchar el corazón y dejarse cuestionar por el mundo para entrar en profundidad de lo que Jesucristo trató de decirnos, de hacer por nosotros. Bueno, vamos, son dos personas y que tuvieron encuentros como significativos en su vida y en eso yo quiero detenerme. Yo metafóricamente digo que son como dos ascensos a lo más profundo y que fueron posibilitados por encuentros transformadores. Vamos entonces al primero. Y acá, porque esto no me... ¿sí? Ahí sí, ya. Les quiero presentar, bueno, Claudio Di Girolamo Carlini nació el 31 de octubre en Roma y murió en mayo en Santiago. Bueno, docente, artista, gestor cultural, nacionalidad italiana y chilena. Me encantaría que esta conversa quedara como resonando y que hoy día cuando se fueran a acostar reverberara el espíritu de lo que ellos trataron de mostrarnos. Su trayectoria abarcó pintura, grabado, escultura, diseño, escenografía, cine, teatro, televisión. Y él tenía una frase con la que quisiera partir. Él decía, la identidad no se busca, se encuentra. Y me parece que la resistencia cultural es un asunto de identidad y de autenticidad en la identidad. Él decía en el 2002 que nos vamos buscando a lo largo de la vida. Y este joven Claudio Di Girolamo se encontró con Mariano Puga en 1953. Él tenía 24 años en unos trabajos universitarios en el Galpón de San Manuel. Dice él, Mariano me enganchó para mirar al pobre a los ojos y esa mirada me marcó para toda la vida. Años después, cuando Mariano estaba agonizando, se llamaron por teléfono y Claudio le dijo a Mariano, tú me engendraste, Mariano. Y Mariano le respondió, tú a mí, Claudio. Bueno, este engendrarse mutuo, dialógico, recíproco, tiene a una mujer detrás, que es bien interesante. Que la persona que está detrás, a ver si, a ver, ahí sí, ya, es Carmen Quesney. Según escuché por ahí, que sería su esposa, la madre de sus hijos, su cómplice, su compañera de toda la vida, ella invitó a Claudio a trabajar al galpón. Y según me dijo un pajarito, Mariano llegó después. Eh, y Mariano ahí se remeció con la experiencia de Cristo presente en la cultura popular, con una resonancia entre la novedad del Evangelio, la iglesia en transformación y lo que estaba pasando en nuestro país. Y entonces, él entonces deja a su novia, se mete al seminario y después él traspasa esta espiritualidad de Carlos de Foucault a esta familia. ¿Eh? Eh, y bueno, el espíritu haciendo de las suyas en diálogos horizontales, ¿no? Es algo bien, bien, bien potente. Eh, ahí de acá, ahí sí. Eh, el 2001, Claudio realiza una exposición en la Sala Mata del Museo Nacional de Bellas Artes. Exhibe un políptico de 18 escenas de la vida de Jesús y le pone por título un nombre que creo que lo delata a él. Dice, La buena noticia de nuestro hermano y Señor Jesús. Bueno, posteriormente la Católica compró el mural y hizo un edificio para alojar el mural, ¿no? Que es actualmente la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Pero el título revela a Claudio. Es alguien que al encontrarse con Jesús como buena noticia, se hermanó, estableció relaciones horizontales. Y esto se vio
En su trabajo docente de dirección teatral es interesantísimo el trabajo de creación colectiva en el ICTU y después en la nueva tropa que hizo una vez que salió de ahí, en su trabajo también como gestor cultural, en fin, da para mucho más. Al modo de Carlos de Foucault, ¿ah? Diría que la fraternidad aprendida de Jesús obrero fue el modo de resistencia cultural de Claudio, y eso pasó por una horizontalidad en la generación de conocimientos y de vínculos. eh, Contrasta con esa horizontalidad y de la actitud fraterna que aprendió su maestro lo portentoso de su obra. No los quiero marear. Es el conductor de la manivela hacia los 70, es escenógrafo, escritor dramático, actor en 30 montajes de teatro, no siempre, pocas veces fue actor, pero en todo lo demás fue director, como parte de Ictus, hacia el principio de los 60, de Jorge Díaz, Cepillo de Dientes, Primavera con una esquina rota, el año 83. Yo vi ese afiche, negro, rojo y un barquito de papel, una cosa conmovedora. Siempre soñé hacer afiches como Claudio. Después crea el Taller Teatro 2, es guionista y montajista de 9 películas, productor de Ojo con el Arte de Nemesio Antunes, director ejecutivo del Canal 13, es jefe de división de cultura del ministro de Educación en varios periodos gubernamentales. Bueno, ilustra libros litúrgicos, crea el memorial por el sacerdote mártir Juan Alsina, crea el sagrario de la vicaría, que lo vamos a ver, y crea la gaviota Viña en Mar, así como si fuera otro, ¿no? Bueno, los premios me los ahorro porque eso se lo está dando el Tata Dios en otro lado, ¿no? El año 53, dice Claudio, Mariano me enganchó para mirar al pobre a los ojos y esa mirada me marcó para toda la vida. Pero eso tiene una genealogía, un origen. ¿Eh? Ahí está. Eh, Quiero hacer un homenaje a su historia previa a llegar a Chile. Lo que más adelante yo llamo la sabiduría originaria del pobre, en realidad tiene que ver con sus raíces. La sabiduría del pobre es la del que tiene buena memoria de sus raíces y se las rebusca para defender y no perder la dignidad en una experiencia crecientemente profunda que lo hermana en una conciencia de origen y destino común con toda la humanidad. Bueno, esto tiene que ver con su historia familiar. Él vivía con su papá pintor, Julius, su mamá dueña de casa, Carlina, cocinaba exquisito, pero no tenía nada para echarle a la olla porque era la Roma bombardeada por los alemanes. Y cuenta un día que sus papás les inventaban banquetes imaginarios con la mejor loza que había en la casa, la mejor vajilla y las mejores copas de cristal, y le hacían dibujar y colorear los manjares más apetitosos e imaginarios sobre platos vacíos, para pasar el hambre insoportable del asedio alemán. O otra historia de dignidad del pobre es una vez que ellos salían a buscar papeles y cartones para poder generar recursos, y un día casi no llegó nada y su papá dice, momento, 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 tenemos que tomar una decisión, no alcanza para comer, o comemos lo poco que hay o vamos al cine. Terminó toda la familia en el cine. 70 años después, Claudio mira la obra que está en la Católica y nos dice, la saga de la salvación es el invento más maravilloso de Dios a través de la encarnación de su Hijo. Es un invento increíble. A ningún ser humano se le habría ocurrido. La encarnación en los pobres es la sabiduría del pobre salvando el mundo porque ha sido traspasada de la relación de un ser humano con Dios como papá y con cada ser humano que respira como genuino hermano, hermana. Eso transforma la historia. Y no se encarna en un obrero cualificado, eh, sino que en un obrero chasquilla, dice Claudio, en una pirca, que vive con una silla coja, una puerta desencajada, viajando entre pueblos. Esto se lo leyó a Pagola, de quien él dice que es uno de sus gurús. ¿Ah? Eh, bueno, en su memoria aparecen los compañeros de camino de una iglesia liberadora que tenía esa pasión por encontrar a Jesucristo vivo en lo más profundo
de la lucha del ser humano por no deshumanizarse, por no ponerse de rodillas ni frente al tirano de entonces, y hoy día diríamos frente a las nuevas dictaduras contemporáneas. Y él dice, cierra los ojos, los recuerdos se hacen imagen, sobrepuestas, caóticas, mezclas de distintos retazos de vida. Ahí está Mariano Puga, Alfonso Baeza, San Manuel, las Hermanitas de la Victoria, la toma del 57, el padre del Corro, la Carmen, la Vicaría, Cristian Prej, las protestas, los amigos que fueron degollados, la solidaridad viva. Claudio siente que con todo ello él formó como por una espiritualidad profunda, que la vamos después a desmenuzar, como un ejército de la ética. Y quisiera quedarme con eso porque hay una vinculación muy estrecha entre la mística y la ética. La mística precede a la ética, pero la ética la autentifica. Eh, y había un ejército de la ética nacido de esos encuentros con el hermano pobre, que no olvida ni sus raíces ni su destino colectivo en tiempos de dictadura de entonces o la de hoy día podría ser. Dice, desde el año 73 siempre me mantuve vinculados con ellos, desde el Comité Pro Paz, del cual hice el primer logotipo, que era una cruz rompiendo una cadena. Después trabajando en la Vicaría de la Solidaridad con la Carmen, ella escribía a máquina al pie de la cama, ¿no? Los primeros listas de detenidos desaparecidos. Eh, Fue como tener amigos entrañables y de repente les pasa algo terrible. Y entonces te sumas al impulso de una iglesia comprometida con el que sufre, con los asaltados por el camino que están dibujados en ese sagrario. Bueno, y sus fuentes, Jesús, los evangelios, detrás de ellos Teilhard, Cristo cósmico, el punto mega, el hermano Carlos de Foucault, los teólogos latinoamericanos de la liberación, José Antonio Pagola. De Pagola dice, de él lo que me interesa es que muestra cómo Cristo se fue clarificando progresivamente durante toda su vida a la gran pregunta que no es solamente condición de una identidad, sino condición de resistencia cultural, de no ser un flan, una meba disuelta en el medio. ¿Quién soy? ¿Quién me habita? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿De dónde vengo? También nosotros nos clarificamos de a poco. En sus últimos meses, Leonardo preparó su muerte volviendo al Cristo cósmico de Teilhard con unos textos de Leonardo Boff. Y entonces él descubre que Cristo está presente en la totalidad del universo, del tiempo y del espacio y quiere unirse a él. Su familia decía, Claudio ya se quería unir a eso, ¿no? Quería partir de aquí. Y ahí está su mística y su sabiduría contracultural, porque el Cristo obrero, el Cristo de la profundidad psíquica, el Cristo de las transformaciones sociales, el Cristo de los evangelios, el Cristo del pensamiento crítico que él divulgó, el Cristo de la liturgia, el Cristo del cosmos, es el mismo Cristo. Ese es el Concilio Vaticano II. Y encuentra en Claudio entonces este testigo, como decía la Carolina, apasionado. Y bueno, a ese misterio se quiso unir el 22 de mayo del 2025. Dijimos medio minutito, por si quieren anotar una palabra, algo que nos llamó la atención, y proseguimos. Si alguien quiere ir al baño. Bueno, vamos a seguir con Gastón Sublet. ¿Eh? Bueno, Luis Gastón Sublet Asmussen nació en Antofagasta un 29 de enero y murió en Limache, en su casa, el 24 de mayo de este año. Filósofo, musicólogo, docente, compositor, esteta, llamado el sabio de la tribu, ustedes saben. Fue miembro del Instituto de Investigaciones Musicales de la Chile y desde los años 70 profesor de filosofía en el Instituto de Estética de la Católica. Obtuvo el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias. Em, Aquí lo ven con Bernadette, su mujer de toda la vida, con quien se distanció y se reencontró
cantando piezas medievales en París. Estudió en los padres franceses, inició sus estudios de arquitectura, derecho, estudió música, musicología en el Conservatorio de París. Ahí tuvo maestros como Boulanger y Edmond Marc, así como una cosa poca. Comenzó una carrera diplomática, pero no era lo suyo y fue a pedir oxígeno al Instituto de Estética de la Católica. Es profesor del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Chile, también del Instituto de Investigaciones Musicales, docente durante 15 años en la Universidad Metropolitana. Bueno, y como decía la Carolina, es un estudioso divulgador de la cultura mapuche, porque él está convencido que ellos defienden un paraíso. Es autor de piezas musicales como Chile a cuatro cuerdas y un auto sacramental de Navidad que se los recomiendo y no pude lograr meter el link acá, pero vamos a leer una prosa que es de su amigo Fidel Sepúlveda, que es parte de su auto sacramental. Y bueno, y además es un casi adicto coleccionista de piezas de la cultura inca, moche, de Aguitar, de Atacama, Nazca. Bueno, aquí está con su poncho y su clava mapuche. Quizás después de Jesús de Nazaret y de Mahatma Gandhi, que eran como sus grandes maestros, fue Violeta Parra y Lola Hoffman quienes marcaron puntos de inflexión en su vida. Se considera discípulo del filósofo italiano Giuseppe Lanza, del Basto, quien lo conecta también con la India y con el pacifismo. Y él va a aplicar, porque es un hombre de cruce, yo creo que esa es la sabiduría, vamos a ver, un rasgo del sabio es que es el hombre, la mujer que hace puentes, no que levanta muros. Entonces aplicará esos mismos abordajes sapienciales para estudiar a destacados folcloristas nacionales como Margot Loyola, Gabriela Pizarro, Héctor Pavés. eh, ya, y nos vamos a detener en eh, un encuentro transformador. Gastón conoce a Violeta en 1954, él tiene 27 años. Eh, Él no está familiarizado todavía con la música, con la cultura popular. Y bueno, ustedes saben, pues historia. Violeta le dice, usted es un pituco de mierda, nunca va a entender a su pueblo. Y él añade, después dice, tenía razón. Y ese encuentro marcó un punto de inflexión. Hasta entonces, el folclore poético musical de mi país, dice Gastón, no pasaba más allá de unos caballeros vestidos de guasos. Pero en algunos temas de Violeta aparece algo arcaico, canto a la poeta, por fin del mundo, una entonación con sabor ancestral. Y yo ignoraba qué era ese género. Y él dice, si mal no recuerdo, se trataba del casamiento de negro y una tonada, el hijo arrepentido. Trabajamos en las versiones originales de Violeta que tenía un patrón formal preexistente. Patrones, patrones que se repiten. Eso lo vamos a ver después en la psicología analítica. Bueno, otro mentora es esta mujer. Poco después, a fines de los 50, Gastón conoce a Lola Hoffman, es fisióloga, psiquiatra de origen letón, llega a Chile huyendo de los nazis. Ella lo recibe no solo como paciente, sino como discípulo, y por esos años Lola había dejado la fisiología para estudiar psiquiatría y se estaba comenzando a interesar en la teoría de los sueños en perspectiva junguiana. Y un sueño a ella le cambió la vida. En un sueño, ella se ve abriendo el esternón de un perro con una gran tenaza, que era práctica, parece en ese tiempo, habitual de los fisiólogos, ojalá que no lo siga haciendo. Y vio que del interior del perro salen unos brazos de una mujer que se mueven con desesperación pidiendo auxilio. Y ella comprendió que era su inconsciente que le estaba diciendo que se estaba matando a sí misma. Esa mirada respecto al inconsciente amigo que viene en nuestra ayuda como una huella creatural de que hay una parte sombría de nuestra existencia, negada, clandestinidad, clandestinizada, que también es huella de la acción del espíritu en nuestra ayuda, alertándonos, por ejemplo, en derivas así deshumanizantes. Eso fascina al joven musicólogo y empieza a vincularlo con la poesía, con el canto, con los refranes, con los cuentos de la cultura popular. Gastón
siempre inquieto hasta su muerte, se acerca a Lola y es ayudado a la comprensión entonces simbólica del alma, del inconsciente, de esos dinamismos que no son solo individuales, sino que son de comunidades, son de colectivos, los llama arquetipos, del diálogo entre el cristianismo místico y corrientes del budismo o de la psicología analítica. Y con esas herramientas busca descubrir el mundo interior. Entonces toma distancia respecto al racionalismo de la academia y se abre a conocimientos de carácter contemplativo. Descubre que hay dinamismos internos, no solo entonces singulares de un individuo en particular, sino de colectivos, de comunidades, que nos conectan unos con otros, con nuestros contemporáneos, con los que vinieron antes y con los que vendrán después, que nos mueven o nos paralizan desde dentro y que permanecen a menudo clandestinizados, sumergidos, hasta que se hacen visibles en las religiones, en el arte, en el folclore, en la filosofía. Años después, Gastón entiende que en esas exploraciones él mismo se busca, porque tiene ese refrán que dice, porque el que no se conoce a sí mismo se asesina. Y hay dos eventos que ilustran muy bien este buscarse, recurriendo a esa intuición junguiana del concepto de sincronía, de la simultaneidad de los fenómenos, que uno puede mirar con una lectura creyente diciendo quizás hechos físicos o psíquicos, culturales, están siendo movidos simultáneamente por el mismo espíritu, que no conoce fronteras, que no conoce credos, que no conoce límites de banderas alguna, porque es la huella del Dios que nos creó. Y entonces quiero detenerme en esa sincronía. Una de ellas es, bueno, en Valparaíso ocurren las dos. Sublet vivía en Viña, ustedes saben, una casa bastante como pituca, bien elegante, y él quería hacer pues estaba estudiando arquitectura, una investigación exhaustiva sobre Valparaíso. Aunque fueran 10.000 fotografías, dice, me da lo mismo. Él decía, no conocía los cerros de Valparaíso, solo el Valparaíso burgués. Y empieza a recorrerlo. Era el tiempo de la dictadura, nunca le había pasado a él nada, quién se iba a meter probablemente con un sublet. Pero a mucha gente que él conocía le había sucedido. Y subí ese cerro, y señala un cerro en el documental, creo que El hombre del poncho, para que me pasara algo, para compartir, esto es mío, pero para compartir en algo la suerte de mi pueblo. Esos son dinamismos espirituales. No por la CNI, sino para que mi mismo pueblo, decía él, me castigara, me dijera algo. Bueno, y me agarraron para quitarme la plata. Ahí acontece entonces un reencuentro, y ahí está notable el reencuentro con este hombre, y el jefe de los Lanzas me preguntó, ¿y qué tenemos de común tú y yo para que tú andes acá? Le contesté, la protesta. Y nos sentamos entonces a la luz de un farol y empezamos la conversa. El protagonista de ese lanzazo frustrado recuerda, y pasamos de estar a punto de cogotearlo a sentarnos en la cuneta con una garrafa. En 39 años nunca más nos separamos. Yo tengo 3 condenas encima. ¿Por qué venís para acá, weón? Le pregunté. ¿Y a qué venís tú? ¿A estudiarnos? No sé, weón, me respondió. Nosotros creímos que no iba a volver nunca, pero nunca más nos abandonó. No nos hemos separado más con Gastón. Yo ya no fumo, no trafico, y él es el padrino de un hijo. El segundo encuentro también en Valparaíso. Me habían dicho en broma que mi mamá verdadera no era mi señora madre. Por algún trauma de mi infancia, yo buscaba a mi mamá pobladora en los cerros de Valparaíso. Y de nuevo Valparaíso. Simbólicamente la encontré ahí un día. Era una señora que había sacado a un amigo mío de un estado de coma por intoxicación etílica. Empecé a visitarla y un día ella me dice, señor profesor, yo creo que usted y yo somos parientes. Ella vendía dulces en la población.
Señora Leonor, ¿este caballero es hijo suyo? Le preguntó una vecina. Sí, le respondió la nueva supuesta mamá adoptiva. Salió Gastón a la baranda y se sentó y sintió algo muy raro en su interior. Se dijo, yo soy de acá. La historia culminó tiempo después cuando la señora Leonor fue a Santiago a sacar un papel al registro civil. Alójese en una pensión en Estación Mapocho y después me pasa a ver, le dijo Gastón. Vino a mi departamento. Se sonreía la señora y se sentó en el living y me preguntó, ¿y su mamá? Fui a buscar a mi mamá y conversaron de Valparaíso antiguo un rato largo. Así que usted es la señora Leonor. Escuche lo que le voy a decir. Y habló la mamá de Gastón. Cuando yo me muera, ahí tiene a su hijo. Sin mirarme, Leonor me dijo, ¿ya sabe, don Gastón, a qué cerro tiene que ir? Se produjo un silencio. Dejemos un ratito para que la vida de Gastón, en esta sinergia, muevan algo de los afectos, aunque no sepamos qué. Si queremos, anotamos algo. Bueno, seguimos. La sabiduría originaria del pobre se puede reconocer en ciertos como inscripciones en la obra de Girolamo y de Sublet. Esa es una hipótesis. La espiritualidad puede entenderse de muchas maneras, pero una manera de entenderse es como el camino por el que nosotros intentamos saber quiénes somos. Y es un camino movilizado por el Espíritu Santo, que tiene formas previas, arcaicas, como por ejemplo la sabiduría de los pueblos. Saber quiénes somos, para qué vinimos a este mundo, qué pasaría si cada uno de los sujetos se reencontraran a sí mismos y no se alienaran. Avanzo una hipótesis, y si lo que une a Claudio y Gastón, aparte de ser irremediablemente inquietos, es que buscaron el sentido de su vida en una sabiduría originaria que les hermanaba con toda la humanidad y que reconocieron en su punto cúlmine en Jesús de Nazaret. Y ahí quiero dar un par de ejemplos de nuestros amigos. Eh, Uno de ellos es el reencuentro en el teatro, en los cerros de Limache. Ahí está Claudio a punto de entrar a escena, o Gastón haciendo contemplación a un no sé qué árboles, no quiero chamullar, en el cerro de Limache. Claudio decía, mi propia vocación de servicio a este país, que comenzó a sentir de verdad mío hace muchos años, la encontré en el momento en el que tuve la suerte de ligar mi vida con aquello de los marginados y los pobres. Ese vínculo reorienta el sentido de su vida y de su trabajo como artista. Añade, entre comillas, mi arte es la forma de revisarme sobre el por qué estoy aquí, quién soy, a dónde voy y de vincularme respecto a todo lo que me liga a la trascendencia. Bueno, este es un momento como clímax de esta charlita sencilla. María la Memoria, la crítico sobre de tela del año 90. ¿Y si ese buscar el sentido de la propia vida se dejara entrever en la obra del artista? No me refiero que se vea en el título de la obra, ni en la temática de la obra, sino en los gestos, ya sea en la inscripción plástica, visual, o en las melodías y ritmos de la música. Aventuremos un ejemplo para ver si hay ciertas marcas que impactan al espectador y que le contagian dinamismos espirituales, respecto a los cuales ni siquiera el autor a veces es consciente. Detengámonos en este acrílico de 1994. Fíjense, el detenido desaparecido es su propio hijo Paolo. Es posible que Paolo no esté escuchando ahora. El rostro de María es su mamá, la Carmen Kesney, esposa de Claudio.
aquí como madre joven de un detenido desaparecido. Que tu propia esposa sea a la vez María de Nazaret y María madre de un detenido desaparecido. Que el detenido desaparecido sea a la vez Cristo y que sea también tu hijo, que felizmente no ha muerto. Es una estremecedora triple capa de vocaciones. Es una circularidad de solidaridades mutuas. Es un campo de energía, y no hay que ponerse energético para entender lo que eso significa, de tensiones y de dinamismos que nos sacan de nuestro ombligo. Es una circularidad. Cualquier mujer pudiera haber sido la madre de Dios, bastaría con haber sido soñada por Dios para esa misión, y a ti te soñó para otra. Cualquier mujer pudiera haber sido la madre de un detenido desaparecido. ¿Y por qué yo no? Pero hay algo más. ¿Qué es ese ropaje orgánico en su túnica violeta? ¿Son otra cosa que construcciones minerales transmitiendo una vida arquetípica, originaria? Hay aquí algo de lo que Jung llamaba, creo yo, vida anímica. Este es un fragmento de lo que Claudio creó para su funeral. Tengo un compromiso con el Cristo real. Miren la estructura de sus músculos, de su cuerpo. Me pregunto, mirando los dibujos de Claudio, los mismos que yo tenía pegados en mi casa cuando yo tenía 16 años y soñaba algún día llegar a dibujar como él. Si no hay en sus dibujos una impronta de costuras y cicatrices de la vida real, tensionando, contagiando esa tensión, ¿no estaría ahí su potencia? Sus figuras no solo son una versión obrero-campesina, folclórica del Evangelio, sino que son la huella de hendiduras de la vida real, dando al volumen la eficacia como de un dispositivo activador. Tengo un compromiso con el Cristo real, no con el ideal, dice la tarjeta que le entregó en su funeral. La verdad es poliédrica, dice Francisco, no solamente porque este autor tiene raíces cubistas, es porque él ha sido marcado a punta de facetas de la vida que han sido heridas o acariciadas por una vida sin idealizaciones. Vamos a compararlo con otro artista que no tiene nada que ver. Eh, Él vendió ese conejo de acero en 81 millones de euros. Quizás ayudaría para ver lo que Claudio no quiso hacer. Byung-Chul Han, en La Salvación de lo Bello, habla de la estética actualmente dominante en el mercado, que es la estética de lo terso, de lo pulido y de lo continuo, como la textura de un iPhone que tú acaricias. Es la estética que celebra que la vida fluye. Es la obra de arte en la que tú te ves en un espejo como en el globo de una discoteca. En Claudio, me atrevo a decir, me van a pegar, que nada fluye. Él hace pinturas de aspecto escultórico también, pero sus obras provocan no la sensación de suavidad, sino la experiencia de un acontecimiento insólito, con aristas, áspero, bello pero improbable. Es la gesta de la encarnación de Dios en un obrero. Nada terso para acariciar. La vida de Jesús real saca continuamente chispas. Dice Claudio, llega el momento en que uno tiene que elegir, eso lo decía Tellar, preguntarse a quién va a adorar. ¿Adorar al misterio? ¿Adorar la mercancía? Adorar es reconocer el misterio. ¿Y qué más misterioso que el sentido de Dios? Añade, yo ya no me complico. La única forma que he encontrado, mi forma, es desahogarme en esto. Y él muestra la pintura. No me pregunten por qué hice eso, no lo sé. Lo único que recuerdo es el momento en que estaba dibujando ese pliegue, el momento de esa materialidad. Claudio dirá, mientras comenta su saga de la salvación en el edificio de la Católica, uno necesita enfrentarse al misterio,
Yo personalmente tengo las uñas mochas de tanto rajuñar el misterio. Se vuelve amigo y enemigo el misterio cuando uno lo abraza. Dijimos un minutito antes de entrar a nuestro amigo Gastón Soulet. Bueno, dirijamos ahora la atención a nuestro interlocutor, Gastón. Quería mostrarles, hacerle escuchar música, no me resultó, se las debo. Él es musicólogo, más que músico, pero tiene dos obras señeras. El Chile en cuatro cuerdas, que tiene temas de distintas zonas del país, recolectados por folcloristas como Violeta Parra, Margot, la hermana Acuña, Héctor Pavés. Pero junto a Fidel Sepúlveda, creó Gastón el auto sacramental para Navidad, que ha sido presentado varias veces en la Católica. Ambos son ambos profesores de temperamento absolutamente distintos, pero se reconocen en esta intuición de que hay en la sabiduría popular la presencia del Espíritu, haciendo nuevas todas las cosas, el de Jesús. Los textos de Sepúlveda y la música es de Gastón. Bueno, el nacimiento de Jesús ocurre en Chile. Los cuatro reyes magos son un minero, un pescador, una temporera y una lola en la ciudad. Y un fragmento inicial de la obra dice: hubo una luz diagonal pasando de cerro en cerro, y de vitral en vitral y de choza a catedral. Solo la vieron los ciegos, que sintieron la puntada de esa luz en el pajar. Voz clamante en el desierto, entre los granos de arena, ¿qué es la pena que te apena en este desierto muerto? Muerto de duda y de pena y desamor. En este desierto muerto, ¿qué fuente espera tu amor? Bueno, aquí les propongo que nos quedemos con la metáfora de la luz diagonal. Este es un fragmento de una obra de Claudio Girolamo que se llama La higuera estéril, es grafito y tinta y acuarela sobre papel, del 2016. Una higuera retorcida en una tarde oscura, pero hay luz en un fragmento donde hay unos frutos. ¿No será ese un signo de estos tiempos? Los refranes y los géneros musicales populares estudiados por Gastón, las parábolas visuales con costumbres obreras, campesinas, urbanas, presentes en la pintura y en la dramaturgia de Claudio, ¿qué tienen que ver con el reino que trajo Jesucristo? ¿Qué tienen que ver con la resistencia cultural a la que nos llama el Evangelio? Sabemos que en la teología cristiana la sabiduría es una de las prefiguraciones de ese mismo Cristo que hace nuevas todas las cosas, no por decreto, trabajando desde dentro de las conciencias. El concepto de la sabiduría tiene una historia en la revelación bíblica asociado primeramente a la creación, especialmente en los libros sapienciales y en el cristianismo primitivo. Estuvo con Yahvé en el origen del mundo, lo penetró todo, dice la sabiduría, dio la adecuada proporción a todo lo que existe, una manera bella de entender justicia. Pero la sabiduría también tiene una historia extra bíblica, por ejemplo, en la filosofía de China y en la de la India. Esas las estudia Gastón. En la Biblia la sabiduría no solo es vista como algo, sino como alguien que asiste a Dios en la creación. Esta configuración personal como un ser que nos habita, que tiene agencia en nosotros, dará pie a lo que se le considera luego una prefiguración del verbo o del logos que se hace carne en Jesús. Bueno, de eso va a hablar San Justino, mártir en el siglo segundo, cuando habla de las semillas del verbo. Y fíjense lo lejos que llega, dice que las semillas del verbo estaban presentes en los sabios de Israel y en los filósofos
y a los poetas de pueblos lejanos. Dirá explícitamente que, abro comillas, para llevarlos a Cristo la filosofía educaba a los griegos, al igual que la ley educaba a los hebreos. Cierro comillas. Por otro lado, las enseñanzas de la sabiduría, concentradas no en el foco masculino de la exigencia de la perfección, sino en el foco femenino de la atención a la completud de la experiencia, estas son palabras de Jung, serán consideradas como un preparativo al tránsito que realiza Jesús desde el primado del castigo, del premio, a la irrupción del amor como centro de la salvación. La progresiva irrupción de la sabiduría en la Escritura es un apresto al viaje desde la teología de la retribución al Evangelio de la gracia. Vale la pena ver el hermoso libro de Carl Jung en respuesta a Job. La encarnación es la respuesta que no se dio a tiempo a Job. La sabiduría es universal porque está presente en la creación previo a la alianza de Israel. Su actitud tiene rasgos, por lo tanto, eminentemente inclusivos, a diferencia de la actitud del maestro de la ley, que lo que hace es salvaguardar la identidad eh, de pueblo monoteísta de Israel en el cumplimiento del decálogo. El sabio, suponiendo eso, pero intenta tender puentes, entrelaza las costumbres con los aprendizajes de humanidad compartida. La sabiduría no tiene fronteras, porque el alma humana no tiene fronteras. El sabio por eso viaja, estudia, conoce autores gentiles, aprende de ellos, mientras el maestro a veces tiene que sancionar, juzgar celosamente. En sintonía con la sabiduría que después reconoceremos como don del Espíritu Santo, podremos decir con San Pablo, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, por favor, ténganlo en cuenta. En la actitud de la sabiduría, el conocimiento del cosmos y el conocimiento de los abismos de la psique humana, de la psicología, se encuentran entrelazados. La armonía psíquica y la armonía social tienen una correspondencia con la armonía cósmica. Eso lo retoma el Papa Francisco en Laudato Si, cuando dice que la paz interior, el cuidado de la creación y la justicia con los pobres son indisociables. Ahora bien, no hay que ser ingenuo. La fuente de la sabiduría, eso lo dice Gastón Sublet, es el temor de Dios. Pero es un temor de Dios que puesto no en función del castigo, sino que en función de salvaguardar la dignidad del humano. Es el sentido de la mesura que nos protege de la ibris, el sentido del límite necesario para el cuidado de la condición humana. Hansel Grün por eso hablaba de límites sanadores. Más allá de la literatura sapiencial, por ejemplo, en Confucio, lean el libro El Cristo Preexistente de Sublet, justamente habla de eso, de que la sabiduría consiste en reconocer el don del cielo y en saber qué es lo que el hombre debe agregar al don del cielo y qué es lo que no debe agregar. Bueno, a propósito de la avaricia que escuchamos el Evangelio del día de ayer. La sabiduría de Cristo en el seno de la cultura ancestral. Bueno, hubo una luz diagonal pasando de cerro en cerro. Añadirá Sublet, del conocimiento del cielo y del conocimiento de los ciclos de la vida nacerá el sereno cultivo de sí mismo, un progreso constante de rectificación y purificación del propósito y la intención de la vida, tras una decisión fundamental de trabajar sobre sí mismo para seguir un comportamiento sensato, conforme al sentido originario. Esta expresión, sentido originario o camino del origen, es literalmente el significado de la palabra Tao, centro de la enseñanza de Lao Tse y de Confucio. La llegada de Jesús al mundo se inscribe entonces en esa historia de la sabiduría de los diversos pueblos del mundo que buscan armonizar lo macro y lo micro, lo cósmico, lo social y lo psíquico. Jung, citado por Sublet, dirá,
no habría sido posible que los hombres adhirieran al Evangelio si no hubiera sentido en sí mismo inconscientemente ese arquetipo del hombre divino, el hombre completo al que apunta la sabiduría, si no hubiera hecho carambola, si no hubiera hecho sentido. La sabiduría entonces encontró en Cristo la plenitud de su desarrollo y pudiéramos decir que en las bienaventuranzas está su carta magna. Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. El primer mandamiento del decálogo exige el no hacer del dinero un ídolo, porque el ídolo exige vidas humanas para existir. Pero esta enseñanza es áspera, saca chispas en el capitalismo contemporáneo. De ahí que las palabras de Pablo a los corintios sean más contemporáneas que nunca. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Es un escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, quiero terminar con este retablo, relevando simplemente como algunos rasgos que yo creo de esta mística de la sabiduría de Cristo en el seno de la obra de Di Girolamo. Hay algunos rasgos que están tomados de la filosofía de Oriente, de Jung, de la tradición bíblica en sinergia, en conjunción. Primero es que la realidad es la conjunción de los opuestos. Así dice. Que la unidad entre armonía cósmica, psíquica y social es condición de la verdad. La serenidad para una adecuación a los ritmos de la naturaleza, la mesura, la superación de la distancia controladora entre sujeto y objeto, la anticipación, el control, Descartes. La premisa de que el ser humano accede a la sensatez solo cuando se conecta con su sombra. Todo lo que detestamos de los demás nos habita. El cuestionamiento de la disociación entre lo sagrado y lo profano, Teilhard, de Chardin. La contemplación del mundo cristificado, el medio divino de Teilhard. La completud de la vida por sobre la búsqueda de la perfección. Las bienaventuranzas como el decálogo de la sabiduría, que inscriben en lo cotidiano donde yo pongo mi seguridad. La prioridad de la gracia como única buena noticia que honra el sufrimiento de los pobres y de los pecadores. Fíjense este texto de Tertuliano para vincular, encuentro impresionante, lo cita Jung, para vincular la sabiduría con lo popular. Cuanto más verdaderos son los testimonios del alma, tanto más simples. Cuanto más simples, tanto más vulgares. Cuanto más vulgares, tanto más comunes. Cuanto más comunes, tanto más naturales. Cuanto más naturales, tanto más divinos. Bueno, terminamos con una oración. Hay una última parte de esta conversa que no se pudo dar que tiene que ver con la resistencia cultural. O sea, vean el libro, el último libro de Gastón Sublet. Él está, pero pasándonos la posta en un punto límite. Se trata de resistir y revertir la desmesura contemporánea que nos está llevando al suicidio, porque se está negando todo límite a la industria humana. Bueno. Espíritu divino, ven Espíritu divino, manda un rayo de tu lumbre desde el cielo. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de las almas, mi descanso. Dejemos un minutito antes de ofrecerle la palabra a la Carolina, eso, para decantar lo que nos haya hecho carambola o resonancia, como decía el bueno de Gastón.
Bueno, como que nos quedamos sin habla, como que ahora todas las palabras sobran, más mejor el silencio. Em, Gracias, Pablo, por esta linda meditación más que charla sobre estos grandes personajes. Así que ha sido, pero muy logrado esto. Y pensaba que ganas que este engendrarse mutuo y esta luz diagonal pudiéramos esparcirla en este momento en nuestro país que hace tanta falta, Dios mío, ¿no? Como la tarea que nos dejaste, la tarea que nos llevamos ahora a quienes hemos asistido a este encuentro. A ver, quiero dar paso a algunos comentarios y preguntas. A propósito de un comentario que se hacía por ahí, surge también una pregunta. Eh, la muerte de figuras como es la de Sublet y Di Girolamo evidencia una crisis de relevo generacional en la cultura chilena o estamos idealizando el pasado porque nos cuesta reconocer el valor en los nuevos creadores. ¿Hay más una crisis de relevo o no estamos siendo capaces de reconocer a los nuevos creadores, por un lado? Y ahí quizá podemos tirar en línea qué creadores hoy tenemos que hagan este cruce con el Evangelio, ¿no? Que es tan potente en ambos, cada uno desde su propia óptica y su propia mirada, en fin. ¿Cómo lo es eso, Pablo? Sí, me queda grande la pregunta, Carola, y me encantaría escucharnos. Yo creo que son las dos cosas. No hay, no hay mucho arte, por ejemplo, visual religioso hoy día, porque no hay muchos pintores que se digan a sí mismos, que creen en Jesucristo como su único Señor, como la esperanza de su vida. Eso es un dato. Entonces, hay por una parte falta de relevo, pero también me parece que hay en nuestra generación una desconexión grande respecto del valor de los nuevos creadores. Sí, yo supongo que supondría como un doble o triple clic para encontrarnos en lo más profundo con las nuevas generaciones y en su diagnóstico. Gastón Soulet era enormemente esperanzado de las nuevas generaciones. Él era muy melancólico y como que tenía bastante tortícolis respecto como de que había como pura pérdida respecto, pero en los jóvenes decía, ahí hay algo milagroso, porque no es un edicto, ahí hay un espíritu que no sabemos por qué, les ha hecho encontrarse en una experiencia de sed de humanidad, de dignidad, que probablemente no ha encontrado los cauces en el Evangelio eh, o en la iglesia institucional, pero que están en un derrotero convergente. Entonces él tenía mucha esperanza desde los jóvenes y me parece que más bien la tarea nuestra de los adultos es podernos encontrar. Quiero proponerles lo siguiente. Creo que el tono de esta charla que nos ha dado Pablo amerita que podamos levantar la mano y abrir el micrófono, pero le pido a las personas que vayan a hablar que por favor lo hagan cortito para que todos los que quieran, todas las que quieran puedan participar. Entonces, quienes quieran hacerle una pregunta a Pablo o comentar, levanten la mano y les damos la palabra. Pero insisto, por favor, en que sea acotado. ¿Mm? ¿Quiénes quieren? Mientras tanto, mientras buscan ahí, te preguntaría, Pablo, ¿cómo ves tú hoy a nuestra iglesia chilena? ¿Está dispuesta a aceptar una espiritualidad crítica y alternativa y como fuera de los márgenes a veces, desinstitucionalizada muchas otras veces? ¿O sigue prefiriendo la experiencia más ordenada, más, en fin, más tradicional? ¿Ah? ¿Cómo ves eso tú? Yo creo que tenemos el desafío de ir a la profundidad de la tradición. Sí, el problema son las divulgaciones como
donde no hay, no hay base o bíblica de la palabra. Pero cuando uno se encuentra con la palabra de Jesucristo, uno sobrepasa un poquitito como la pura relación más puramente devocional, te diría, puramente como formal, que tiene normalmente bastantes rasgos retributivos, una relación de Dios como para asegurarse, bueno, el digno sustento, y es súper como razonable que así sea, pero la sensación es que en Jesús de Nazaret nos encontramos con una manera de vivir la vida, el mundo, donde vamos por lana y salimos trasquilados. O sea, uno va pidiendo salud, sanidad, y aparece algo más que la salud y la sanidad. Uno va pidiendo llegar a final de mes y aparece algo más. Ese algo más me parece que tiene que ser explicitado, profundizado, y normalmente el diálogo con las personas que nos miran desde fuera de la iglesia siempre nos obliga a ir a mayor profundidad, siempre. Silvia, veo tu manito, activen el micrófono. Sí, la verdad que yo voy a comentar, soy el Ah, esposo Miguel. muy bien, Sí, bienvenido Miguel. gracias. Lo que usted decía recién, esta cosa del relevo, yo creo que el tema del relevo es transversal a lo que es las artes, la cultura, la política y la religión. Hay una escasez de relevo de pensadores, de críticos, porque estamos sumergidos en algo que el Papa Francisco criticó muy duramente, que es la zona de confort. En este lugar estoy cómodo porque me permite situarme y establecer y organizar mi vida. Me permite un salario, me permite un sueldo, me permite una posición. Pero no soy capaz de salir de mi zona de confort y encontrarme con el otro para buscar un punto en común y salir y pensar un poco, criticar. No nos atrevemos a criticar porque somos castigados severamente por la institución, porque estamos institucionalizados en forma transversal y particularmente en nuestra iglesia diocesana. Lo digo con mucha pena. Gracias, Miguel. No sé si quieres comentar algo, Pablo. Eh, no, prefiero seguir escuchando, sí, porque sí. Ya. Sigamos sumando, sí, gracias. Mauricio, activa tu micrófono. Hola Carolina, gracias. Muchas gracias Pablo, primero que nada, por esta espectacular reflexión que nos ha ayudado a profundizar en el legado de estas dos personas. Ahora, un poco en la línea de lo que decía la Carolina, también me surgía la inquietud, no sé si da para pregunta, pero al menos un comentario respecto de qué distinta la Iglesia del Vaticano II y muchos pastores que se hicieron eco tremendo de esa época, que generaron en tantos laicos actitudes como esta y que esas actitudes que eran de frontera, de búsqueda, de ampliar los límites, eran más bien incentivados, acompañados, como que era un espacio en donde la creatividad, si bien siempre tiene un combate con la estructura, pero como que había un estado eclesial en donde todo eso de alguna forma era un espacio de ampliar los límites de lo posible para la experiencia cristiana. Hoy día el compañero que habló antes decía un poco eso, ese rol más castigador, más de constricción, más de dificultad. Entonces, esto de los sucesores, probablemente la iglesia que teníamos 50 años atrás era una iglesia que potenciaba mucho más a experiencias como la de Sublet, la, la- la de Girolamo, lo que no quita la responsabilidad y llamado para que todos sigamos igual aprendiendo de ello y tratando de poner el testimonio de Jesucristo en el siglo XX, en el 2025, que es la época en que estamos viviendo. Sí, ahora me animaría tanto para, perdón, se me olvidó el nombre, Miguel, la persona que habló antes. Miguel y Mauricio. Sí, Miguel y Mauricio, como que ahora se me ocurre algo que podría añadir para no enredar la perdiz.
quizás todavía estamos haciendo el duelo de la cristiandad perdida y con las relaciones como de poder que eso significaba. eh, y, y me parece que Gastón Sublet tiene una reflexión muy potente respecto al uso de la coerción, del chantaje, del miedo, para modelar las conductas también dentro de la iglesia. Entonces, como el rol más como controlador de las conductas, desdibuja un poquitito la buena noticia, el diferencial de nuestro Señor Jesucristo, porque también hay en Jesucristo la apelación a la literatura apocalíptica, que da cuenta de que hay un juicio, de que hay un fin del mundo, pero creo yo que esa interpelación es más sapiencial, tiene que ver entonces con el sentido del autodaño, ¿me explico? Pero no pretende la ocupación de espacios, la ocupación de multitudes, no el N, el número, sino la lógica de la levadura, del grano mostaza, la mezcla entre el trigo y la cizaña. Entonces me parece que que el Espíritu Santo podría estar intencionando en nosotros, junto con claridad el mensaje de Jesucristo y de la tradición de la Iglesia como lo va explicitando, poder como transparentar de que eso es un asunto tan como personal que no admite conductas por sanción externa, por control social, sino que tiene que ser efectivamente un acto personal libre de adhesión al mensaje de Jesucristo, eh, porque Dios nos quiere libres, nos necesita libres, no le interesa a Dios que nosotros obedezcamos si es que no haciendo la ofrenda de nuestra propia libertad. Y hay otro rasgo propio del pensamiento de Gastón Sublet, que es muy potente, que él lo toma también de Jung, que dice, mira, la encarnación está en desarrollo. El Espíritu Santo sigue encarnando a Jesucristo en soluciones culturales, en pasos que no fueron visualizados en los siglos anteriores. Ahora, lo que pasa es que estamos con una desesperanza límite frente a un mundo que pareciera que tuviera como un reloj que está en la cuenta regresiva, en las condiciones de sostén de la vida. Entonces, el modo como pudiéramos nosotros vivir esta situación límite de manera mística y mística con una resistencia cultural significa una profundidad muy grande que no quiero decir que sea de nicho, tampoco sea de élites, porque sería contradecir el sentido. Está muy presente en la vida de los pueblos, de las personas, pero requiere profundidad, me parece, en nuestra vida en nuestra vida de fe. Vamos a plantear una última pregunta que ponen por aquí en el chat. A ver, ¿qué aspectos de su legado de Di Girolamo y de Sublet cree usted que hoy resultan más urgentes de recuperar en la formación cultural y espiritual de las nuevas generaciones? Esa es una. Y José Frías, si quieres activar tu micrófono, está sin cámara, pero veamos si te escuchamos. Ahí está la cámara. Ahí estamos, eso. Buenas noches, muchas gracias por la conversación. A ver, yo algo escribí ahí. Yo conocí a don Gastón, acá en la provincia de Marga Marga. No le conocí haciendo discursos, no le conocí mucho en su lectura, pero le conocí en la calle. Le conocí en la calle defendiendo nuestra provincia de una termoeléctrica siniestra que querían instalar. Entonces, para mí, y pensando también en Jesús de Nazaret, no se enredó con el templo se enredó con él, ¿no? Pero salió a la calle y junto con su gente buscó respuestas a los problemas. De repente los cristianos nos quejamos mucho de este mundo como está, pero no nos involucramos en las luchas por cambiar lo que se pueda. No podemos quejarnos, hay que comprometerse. Eso. Gracias.
Gracias, José. Sí, a mí me calza con lo que... Yo no tuve relación personal con Gastón, así que no quiero sincerar las cartas, pero me calza con lo que he ido como leyendo de él, sobre todo su último escrito, de un llamado, sí, como a la acción, o sea, sí, ciertamente no violenta, porque lo aprendió de Jesús y de sus mentores, pero sea una acción de resistencia frente al lucro, frente al extractivismo medioambiental, eso está muy presente en él. Es un llamado a la formación de la comunidad, en eso con Claudio Girolamo. Claudio Girolamo tiene una frase tremenda, eh, eh, dice, Pinochet venció. Porque él triunfó cuando dijo, yo no estoy en contra de las ideas. Ustedes piensen lo que quieran, pero piénsenlo solos. Es decir, no constituyan un espíritu compartido respecto de lo que queremos. Es la administración como compartimentada, clientelar, de las subjetividades, de las críticas, etcétera. Entonces, urge el sentido de la comunidad. Ahora, ¿cómo honrarlo después de la decepción que vivimos en torno al proceso constitucional? ¿Cómo honrarlo? Ahí hubo gérmenes, cuando hubo los cabildos, por ejemplo. Me parece que hubo una experiencia muy linda de conversaciones que no fueron manipuladas, que fueron sinceras, donde vecinos y organizaciones se clarificaron y mira, esto es prioritario. Ahora, la corrupción que uno después, compadre, deslegitimó como esa pose ciudadana. Yo creo que Gastón, pero estas preguntas las necesitaría como rumiar, pero nos pediría también como eh, formar comunidad, o sea, como que con los jóvenes intentar como hacer diagnósticos compartidos, resistir en algunos hitos que son como particularmente como demostrativos de la actitud, de destrucción del entorno, de desregulación, de corrupción. Creo que nos llamaría también a mezclarnos un poquito más con los jóvenes. Fíjense lo que significa un viejo 90 años tuviera su sala llena de cabros jóvenes. ¿Por qué eso no nos pasa a nosotros? Yo que tengo 60. Entonces, ¿qué debemos hacer como para que poder tener esas conversaciones como genuinos pares con personas que tienen 40 años menos respecto a un destino compartido? Muchas gracias, Pablo. Bueno, estamos en la hora y frente a esta desmesura contemporánea que nos amenaza, en Fundación Un Camino intentamos hacer una resistencia cultural y espiritual y por eso es que quiero dejarlos cordialmente invitados para la charla de septiembre. El tema en esa oportunidad será el celibato opcional en la iglesia. Tenemos de invitado a Sebastián Cózar, él es el presidente de la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados. También quiero dejarlos invitados a los próximos 3 cursos, uno que parte mañana, que da el teólogo Pedro Pablo Achondo, Sufrimiento, Nuevas Miradas desde la Fe. Discernir el sueño de Dios para mí, a propósito de lo que nos hablaba Pablo sobre el sueño de Dios, que empieza el 20 de agosto por Mariela Roth. Ese será presencial en la iglesia Santa Elena y también grabado, así que aprovechenlo. Y del miedo al amor, que empieza el 21 de agosto, que se lo doy yo, es sobre las imágenes de Dios, precisamente para ir purificando nuestras idolatrías, ir botando la idolatría y tratando de encontrarnos con el Dios de Jesucristo. Bueno, Pablo, queridísimo amigo, colega, gracias por tu tiempo, por la generosidad de prepararte, por la preciosa reflexión que has compartido con nosotras. Va a quedar grabada
esta charla de Pablo va a estar disponible en nuestra página web en unas 48 horas más o menos para que puedan volver a verla y meditarla y masticarla harto. ¿Ah? Y yo los invitaría a llevarse como tarea este engendrarse mutuo y esta luz diagonal que nos vaya atravesando. Pablo, 1.000.000 de gracias. Bueno, un cariño muy grande y que el Espíritu Santo nos siga ayudando a reencontrarnos, a saber quiénes somos, porque ahí nos vamos a hacer pueblo de Dios. Un abrazo cariñoso, que cada uno de ustedes tenga una buena noche. Gracias, Pablo. Gracias a todas, a todos, a quienes se han conectado a través de YouTube. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes de septiembre. Hasta pronto.